en YouTube, Samuel Dotel, el Ed Mago. Ustedes van a saber muchas cosas hoy. Se van a llevar muchas sorpresas para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de cada uno de ustedes. Vamos a leer y vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6. El libro de los Hebreos, capítulo 6. Gloria a su nombre, Dios. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Los que lo tienen me dicen un amén. Bien. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Repito, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Seguimos versículo 2. De la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No sé hasta qué magnitud, hasta qué nivel ustedes pueden comprender la palabra de Dios que se acaba de leer en el versículo 6. Lo voy a repetir nuevamente. Muchos y mucha atención. Y recayeron, que cayeron, que estaban en el Evangelio, conocieron la palabra de Dios, conocieron a Cristo, conocieron la doctrina de la resurrección, la imposición de las manos, el bautismo, etcétera, etcétera. Por dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Y recayeron después de haber conocido. Sean otra vez renovados, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. O sea, que con nuestros actos y nuestras malas acciones, renunciando al Evangelio de Cristo, volvemos al pasado y con nuestros actos crucificando al Hijo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Entonces dice, y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir eso? Poniendo en vergüenza al Hijo de Dios. Aleluya. No vamos a decir que sean benditas la palabra de Dios, porque ellas son santas y ellas son sagradas. Gracias. Pero si Dios permitió que en esta mañana habláramos y me tomó mi persona, Dios sabe por qué lo hizo. La gloria sea para nuestro Dios. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Aleluya. Hablo de este mensaje porque ahora mismo estamos pasando una situación de mucho dolor y mucho sufrimiento en el pueblo dominicano. Acabamos de ver el caso que pasó en el EC, pero no solamente ese caso, sino hay casos anteriores que ya han pasado también. Y vemos allí de personas que dicen que su papá era pastor, su padre era un pastor, pero ¿y usted? Porque ahí que está el detalle, porque hay muchos comentarios en las redes, y yo fui uno de los que estuve comentando en las redes.
Y dice, no, porque el papá de Ruby Pérez era pastor, o es pastor. Bueno, será el papá, por ello usted. Que el papá de Octavio Dotel es también el pastor y que él era evangélico. Señores, tantas cosas en las redes, verdaderamente, tanta información. Que él era cristiano. Pero vaya el caso que este señor no se perdía una fiesta nunca los lunes. Era cristiano y nunca se perdía una fiesta los lunes. Porque él creía que era patrocinador de aquel evento. Porque una persona que todos los lunes o cada vez que se encuentre en problema acude a una discoteca y dice que es cristiano, está queriendo llenar en la discoteca el vacío que Cristo no ha podido llenar en él. Porque eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Si en vez de coger para la iglesia y sentarme allí a escuchar la palabra de Dios, yo acudo a una discoteca para llenar allí el vacío, estoy queriendo decir que el Cristo que yo he elegido, el Dios que yo he elegido para seguir, no ha sido suficiente para mí. Entonces cojo para una discoteca para llenar ese vacío allí. Y el caso más triste, que es penoso, aparece también un joven que aceptó a Cristo en septiembre del año pasado. Estamos en el 2025, ¿verdad? En el 2024, en el mes de septiembre, aceptó a Cristo. Este señor se encontraba allí alejado del camino, de los rudimentos de Cristo, y acudió allí a llenar el vacío en el camino del diablo, porque así que hay que decir. Allí este joven quedó sepultado, y aún sepultado él allí estaba vivo, e hizo llamada pidiendo auxilio y que oraban por él y que tengan compasión de él. Porque en ese momento él rectifica en el mismo audio que le escuché: yo fui cristiano y acepté a Cristo el año pasado, en septiembre. El 25 de septiembre yo acepté a Cristo. Me fui para la calle, me descarrié, y ahora aquí, sepultado y enterrado, yo acabo de aceptar a Cristo nuevamente. Yo acabo de aceptar a Dios nuevamente en este momento que estoy aquí. Mi familia no se preocupen por mí. Mis hermanas no se preocupen por mí. Mi mamá, porque yo acabo de aceptar a Cristo. Gloria a Dios, si Él lo aceptó. Pero lo que pasaron a aquellas personas allí, no lo quiero ni se lo deseo a ninguno de ustedes. Porque verse en la hora de la muerte, en la hora de la realidad desesperante, es duro de ver. Muy difícil. Ha sido un momento de dolor, de sufrimiento. Hace una semana, Ruby Pérez ya estaba cantando canciones cristianas. Y él decía que él se iba a dedicar a cantar canciones cristianas. Pero entonces hay problemas que están pasando entre los artistas dominicanos, que ellos dicen que son cristianos, pero también se están metiendo a los sitios del diablo. Yo no entiendo, porque no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. ¿Usted es cristiano o usted hijo del diablo? ¿De cuál de las dos? No se puede. No se puede agarrar una vestidura vieja y añadírsela a una vestidura nueva, dijo nuestro Señor Jesucristo. Si no, le echaría todo a perder. No se puede agarrar un vino nuevo y echarlo en un vino viejo, sino que lo echaría todo a perder. Así es. Aleluya. ¿Qué unión hay entre Dios y Belial? No hay ninguna. Usted elige el camino de la tiniebla o usted elige el camino de la luz. Ha sido un caso triste, ha sido un caso penoso, verdaderamente. Y mirando toda esta problemática, para mí fue un momento de mucha reflexión. Me puse a pensar, me puse a analizar la vida, y yo me preguntaba: Dios mío, ¿qué es la vida? Venimos al mundo, nacemos, nos crecemos, nos desarrollamos, y al final, ¿qué? Morimos. Aleluya. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia?
¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Vivo en la vida, en el mundo, veo el mundo, todo lo que me rodea, como un medio o como un fin. ¿De cuál manera? Voy a explicar las dos palabras para que las palabras se entiendan. Cuando empezamos a ver la vida como un fin, entiendo que todo lo que me rodea, la discoteca, el carro, la jipeta, las cadenas que tengo, el oro, la buena casa, los apartamentos, veo todo eso como un fin y creo en mi vida que eso es lo único en mi vida. Ya puede meter el agua. Entonces, en vez de mirar a Dios, de mirar a nuestro Señor Jesucristo, endiosamos y terminamos venerando y adorando todo aquello que nos rodea. Entonces vemos todo eso como el fin de nuestra vida. ¿Qué aprendí? Me puse a reflexionar. Que nosotros tenemos que aprender a ver la vida como un medio. El alimento, el agua que consumo, la casa, la jipeta, el carro, todo lo que me rodea, verlo como un medio. ¿Qué es como un medio? Entender y comprender con conciencia que esa jipeta que usted tiene, ese carro, se va a dañar y un día se va a pudrir. Y no solamente el carro, vámonos más cerca. Nosotros seguimos respirando hasta que Dios lo permita. En un momento, el aliento de vida deja de ser y ya usted no es. Esos milímetros de segundo, esos milímetros de segundo. Deja de respirar y ya usted no es. Entonces, ¿qué pasará con todo lo que usted ha acumulado durante tantos años? Aleluya. Discotecas, casas, jipetas, tantos billonarios, multimillonarios que habían allí. ¿De qué sirvió todo esto? ¿De qué le sirvió? Porque tener la vida como un fin, no como un medio. Entonces, si Dios te da millones de dinero, te da 20 jipetas, gloria a Dios, ojalá Dios me dé 20 jipetas. Pero tengo que entender que eso es basura, que todo eso va a perecer y va a desaparecer. Y que en un segundo yo voy a dejar de respirar y voy a dejar de ser. Entonces tengo que aprender que si tengo millones, bueno, si hay millones de pesos, digo, bueno, en la iglesia hace falta un equipo de música. Vamos a agarrar que tantos millones de pesos vamos a comprar. Me compré 20 jipetas, pero en la iglesia no hay un buen equipo de música. Dame comprar un equipo de música para que se le cante, se le predique, se le adora a Dios. Gloria a Dios, amén. Se está aprendiendo a vivir la vida como un medio. En la iglesia hace falta un piano. Bueno, dame comprar un piano porque tengo para comprarlo. No voy tampoco teniendo millones empezar a pedir, lo compro. Se necesita un piano en la iglesia. Gloria a Dios. Porque a veces tenemos tres jipetas y estamos rodeados de pobres, porque a veces miramos al pobre hermano, el hermano tiene los zapatos rotos que se le están saliendo los dedos. El hermano que llega a la iglesia con una camisa, un año con una sola camisa, pasando el proceso fuerte de la vida. ¿Y dónde están todos los millones que usted Dios le ha dado? Está viviendo la vida como un medio o como un fin. El caso es triste y el caso es penoso. Así que durante todo ese proceso de estos días, hermano, me puse a reflexionar en la palabra de Dios. Y en esos 3 días he tratado de concentrarme más en la reflexión, la meditación, cómo buscar a Dios verdaderamente. Y en esa reflexión, Dios habló muchas cosas conmigo. Dios pudo hablar muchas cosas conmigo. Y la voy a compartir con cada uno de ustedes, porque también sirva de reflexión para nuestra vida. Así que muchos me conocen en las redes como Samuel Dotel, el ex mago. ¿Por qué? Porque pertenecí a varias escuelas de ocultismo y satanismo. Y llegó un tiempo en todo eso que aspiraba conscientemente, sin chercha, sin rajo, sin ser engañado, aspiraba a ser un mago negro, convertirme en un demonio. Todo esto me pasó a mí, me tocó a mí pasar por diferentes escuelas de ocultismo de magia negra. Pero llegó un momento, hermano, que todos los espíritus de demonios que yo seguía me dieron la espalda y me dejaron solo. Porque el diablo es mentiroso desde el principio del mundo. Todo aquel que se dedica al satanismo,
magia negra, brujería, vudú, nigromancia, exorcismo, goesia, espiritismo, mediumismo, nigromante o grimorante, que son los que estudian obras de grimorio, que son todas las obras del pasado que tienen que ver con hechizo y magia negra. Llegó un momento de mi vida, hermano, que todos esos espíritus a mí me abandonaron y me dejaron solo. Y cuando vi que estaba pasando por un proceso de muerte, cuando me vi pasando por ese proceso de muerte, que mi niña se me tuvo a morir 4 días interna, puse al padre del mal, porque cuando yo le hablo que me dedicaba al mundo de la magia negra, no estoy hablando haciendo chelcha. Yo puedo aquí el día entero hablándole a ustedes de experiencia en el mundo espiritual y no termino el día entero aquí. Yo les puedo a ustedes decir quiénes son los demonios, cuáles son los brujos, quiénes son todos, yo lo puedo decir porque lo viví. Pero Cristo me trajo su camino. Ahora, si yo vengo al Evangelio de Cristo y olvido los rudimentos de Cristo, de la sana doctrina, y vuelvo hacia atrás, ¿qué está pasando conmigo? Estoy crucificando a nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 6. Estoy crucificando a Cristo con mis acciones y exponiéndolo a vituperio. Entonces, Cristo nos llama de un mundo de maldad, ese mundo de tiniebla. Pero llegamos al Evangelio. Cuando llegamos al Evangelio, depende del mundo, nosotros ya hemos salido. Salimos de la brujería, salimos de la droga, salimos del alcohol, salimos de la discoteca. Pero cuando llegamos al camino de Cristo, entonces queremos seguir viviendo la doble vida. Aleluya. Crucificando hacia nuestro Señor Jesucristo con todas nuestras malas acciones. Aleluya. ¿Y qué tú crees que va a pasar en nuestra vida? Pidiéndole a Dios así mismo, no saliéndome del tema. Dios me ha usado grandemente cuando Él quiere y como Él quiere, porque Dios también así mismo me saca en espíritu. Me saca en espíritu. Él lo hace. Así como Él sacó al apóstol Juan de Apocalipsis y le mostró muchas cosas en el mundo espiritual, así mismo Dios me la muestra también. Ahora, no soy de la persona que anda autoproclamándose como un por ahí, el profeta, Dios me libre de todo eso. El visionario, Dios me libre de eso. Hay que ser humilde ante Dios. Porque las dos columnas del Evangelio de Cristo es el amor y la humildad. Y si no hay amor y no hay humildad en nosotros, de nada nos sirve esta vida. Aleluya. Así que, hermanos, en estos momentos que tanto dolor está pasando el país, le pido a mi Dios, Padre mío, muéstrame qué está pasando, qué pasó en la discoteca del TC, qué fue lo que pasó, mi Dios. Y estando en reflexión, mirando tantos millonarios, personas que duraron toda su vida acumulando dinero, personas que fueron cristianos por iban a alimentar su ego en una discoteca. Aleluya. Porque Cristo no era suficiente. Aleluya. Que Él se arrepintió a la hora de la muerte. ¿Se salvó o se perdió? Sabe Dios. Yo no puedo hacer juicio sobre ninguno de ellos. No puedo. Sabe Dios. Aleluya. Así que en esos momentos, orándole a Dios, durando 3 días en propósito con Dios para que Él me mostrara en el mundo espiritual el destino de esta gente y de muchas cosas, y así Dios lo hizo. Amén. Así recuerdo un día a las 5 de la mañana, termino de leer la Biblia, la palabra de Dios, me pongo en oración, y de ahí entonces trato de entrar en meditación, para meditar y hablar con Dios. Y Dios me concede la oportunidad en ese momento de salir de mi cuerpo en el mundo espiritual, como así lo hizo con Juan del eje de Pasmo. Y cuando Dios me saca de mi cuerpo, me lleva a un lugar y voy caminando por ese lugar. Y cuando voy caminando, así mismo me presenta un valle profundo, de un vacío enorme que no tenía fin. Y cuando llego a ese lugar, digo, Padre mío, tú sabes dónde tú me trajiste, porque yo sé dónde estoy, ya por la experiencia. Así que digo, quiero ir a ese lugar, hasta allá, pero quiero venir de una vez, no quiero durar mucho. Así que Dios me concedió la oportunidad de entrar a ese valle profundo.
yo me encontraba, nada más y nada menos, para que ustedes entiendan, hermano, yo me encontraba en los mundos infernales. Yo estaba en las regiones, eso le llaman las regiones bajas, los mundos espirituales. Me encontraba allá. Cuando llego allá, para mi sorpresa, yo me pongo a mirar a una gran humanidad y va descendiendo y va bajando, todos van bajando hacia abajo. Y cuando yo me paro así, que me paran, yo me pongo a mirarla así. Aleluya. Y cuando me pongo a mirar, hermano, todas estas personas, todos estaban muertos. Todas estas personas estaban muertas. Aleluya. Y allí, que para mí fue un día de dolor, un día de sufrimiento, un día de angustia, un día de dolor, un día de sufrimiento, a la vez un día de reflexión. Para mi sorpresa fue que allí pude ver muchas personas que aquí tenían apartamentos y muchos millones de pesos. Amén, gloria a Jesús. Allí estaban los pobres, allí estaban los que recogen basuras, allí estaban los que tienen 20 jipetas, allí estaban los que tienen 5 o 10 torres aquí. Y allí estaba hasta el más bandido que pase por ahí, o delincuente recogiendo basura, que ustedes lo ven por ahí. Allí estaban todos juntos. Porque en el mundo de los muertos, donde nosotros descendemos, allí no hay distinción de personas. Allí desciende el rico, allí desciende el pobre, allí desciende el de clase media y allí desciende el de clase alta. Hay que aprender a vivir la vida como un medio y tratar de cada día de buscar de Cristo, porque yo estoy seguro que muchos allí que le dieron la espalda a Dios y meterse en una discoteca para llenar ese vacío, a la hora de la muerte, Dios perdóname, ay, me arrepiento. Te está arrepintiendo por el miedo, pero no por el amor, porque le tiene miedo a la muerte, porque la hora de la verdad es dura de ver. Te está repitiendo porque ver al diablo decir que viene y verlo llegar son dos cosas muy diferentes. Verlo llegar, decir que viene y ver al diablo llegar son dos cosas muy diferentes. Y por eso yo quiero compartir con ustedes otro capítulo del libro de Apocalipsis. Pero vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y así como le decía, hermano, cuando estaba allí en aquel lugar, vi personas allí en aquel lugar que sé que estuvieron aquí en el mundo físico, sé que estuvieron aquí, pero no voy a decir quiénes son para no provocar un problema serio, porque allí hay muchas personas millonarias que murieron, y ponerme en la plataforma de las redes a subir, no, yo vi en un infierno allí, vi a fulano de tal, fulano de tal, me voy a buscar un problema con una patada que va a venir hacia mí, que no voy a poder defenderme. Entonces me limito a decir que allí vi muchos millonarios, muchos ricos. Fue para mí de mucha tristeza y de mucho dolor, porque eran personas muy queridas, muy conocidas aquí en el mundo físico. Pero muchos jugaron un doble papel de la vida. Siguieron a Cristo, pero trataban de llenar el vacío en una discoteca. Se salvaron, se perdieron, sabe Dios. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Gloria a Dios. Dice: escribe el ángel a la iglesia de Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío, que ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Ni frío ni caliente. Por entonces, ¿qué?
tibio. Entonces, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque entonces pasa algo. Usted se declara con la tiniebla o usted se declara con la luz. Aleluya. Porque entonces ni se declara con la tiniebla ni se declara con la luz. Entonces él está en el medio. Él es tibio. Entonces, ni lo quiere el diablo, ni lo quiere el diablo, responde el nombre de Cristo, ni tampoco lo quiere Dios. Aleluya. Hay problemas serios. Aleluya. Ni lo quiere el diablo, ni lo quiere Dios. Porque el diablo dice, ¿cómo lo voy a querer si es un traicionero? Porque él dice que me quiere. Me hace todos los rituales, me hace todos los exorcismos, me hace todas las oraciones. Se lo dice uno que vino de esa área. Yo vine de ahí. Me hace todo lo que yo quiero. Él me prende los velones. Él me hace los rituales. Pero estoy enojado con él. ¿Por qué? Es que él dice que me sigue, pero cuando él deja el ritual, él está alabando a Dios también. Y como él está alabando a Dios también, yo tampoco quiero compromiso con él. Aleluya. Aleluya. Triste el caso. Pero entonces el que viene a la iglesia y le adora a Dios, canta, ora, le ora a Dios. Pero cuando llega a su casa, prende los velones. Y cuando prende los velones, olvida los rudimentos de Cristo que ya ha recibido y vuelve al pasado para seguir prendiendo los velones. Entonces Dios le dice, te vomito de mi boca. Porque ni eres frío, ni eres caliente, eres tibio, no te quiero en mi camino. Entonces se convierte este personaje que sigue esa doble vida. La conciencia se le va cauterizando cada vez más. Porque cada vez que en la iglesia se habla del pecado, el pecado no le reprende. Porque el Espíritu Santo se va alejando de él. Porque su conciencia se va cauterizando por el mal y pierde toda sensibilidad ante la voz de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Al tener un doble centro de gravedad que ni es ni frío ni caliente, tiene un doble centro de gravedad. En el mundo de la magia, del ocultismo, se le conoce a esta clase de demonios en el mundo espiritual. Se le conoce con el nombre de Hanamusen. En el mundo espiritual se le llama Hanamusen. Y en el mundo del ocultismo, a Hanamusen no lo quiere nadie, ni el Dios, ni el diablo. Y las escuelas de magia negra que existen en el mundo espiritual pierden toda la confianza en él. Porque ni el diablo ni los maestros de la magia negra confían en él. Porque es un traicionero. El Hanamusen es un traicionero porque es tibio. Porque adora a Dios y adora al diablo al mismo tiempo. Entonces no lo quiere nadie. ¿Y qué es un Hanamusen? El Hanamusen está corriendo el peligro y lleva el camino de convertirse en un demonio. Un demonio, estos de clase de demonios se conocen los demonios con doble centro de gravedad y son terribles y son muy dañinos. Porque cuando llegan a su casa le llegan hablando de Dios. Cuando llegan a su casa cogen la Biblia. Dios te bendiga. Te confunde y te engaña. Por detrás de eso que él te dijo, Dios te bendiga, entonces te mete el cuchillo y te mete la cara. Porque él vive una doble vida, porque es un rechazado, es un vomitado, porque él ni es frío ni es caliente. Porque el que es frío está definido. Pero el que es caliente y sigue el camino del mal, el mal sabe que él sigue el mal. Y el que es frío, Dios sabe que él es frío. Pero cuando es tibio, es aquel. Si está agarrado, la pone a hervir un caldero. Se la pone a hervir. Y la deja tibia. Ni es fría, ni es caliente, pero está tibia. Bébesela, preguntaba que le va a producir. Bébesela. Fácilmente lo manda a vomitar.
Porque eso es lo que hace el agua tibia. Lo manda a botar náusea y lo manda a vomitar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Gloria a Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque entonces el que está tibio, que vive una doble vida, siempre está profetizando, siempre está cantando, pero cuando llega a su casa tiene otra vida oculta detrás de las cuatro paredes. Entonces él se cree, el problema grave es que él se cree más que todo el mundo, porque siempre ya te sabe, él se cree más que todo el mundo. Porque entonces la palabra de Dios dice, pobre, ciego, también está ciego, porque él cree que está despierto, él cree, ya te sabe, y se autodenominan ellos mismos, se ponen títulos y se dice, yo soy el profeta fulano de tal. Ellos mismos. Aleluya. Él vive. Y dice la palabra de Dios que también está desnudo. Dice verso 13, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, lo que indica que la justicia de Dios, la presencia de Dios está lejos de él. Aleluya. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos, o sea, también está ciego. Aparte de que carece de la vestidura de Cristo, también espiritualmente está ciego. Aleluya. Y cuando la palabra de Dios dice que está ciego, es totalmente ciego en el sentido espiritual. Aleluya. No físico, sino espiritual. Aleluya. Seguimos diciendo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. ¿A quién le dicen eso? Al que vive la doble vida. Porque el mensaje para la Odisea. Y aquí está hablando, no es al impío. Y siempre estamos corrigiendo al impío. Arrepiéntete, impío. Sin embargo, aquí la palabra de Dios, podemos estar en el evangelio de Cristo, pero somos impíos. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo la doble vida. Entonces, estamos en la iglesia, pero tenemos el mundo en la iglesia, somos impíos. ¿Qué diferencia hay entre que esté en el mundo y yo? No hay ninguna, porque sigo siendo un impío. Aleluya. Porque estoy viviendo una doble vida. Y es peligroso. Así es. Entonces dice aquí, sé pues celoso. Cuando se habla de ser celoso, no vamos que en el celo demoniado que anda por ahí, que hay un celo demoniado que anda acabando con la mujer y acabando con los niños y desapareciendo los ancianos. Aleluya. Ya te sabes, un celo que no quiero no hablar mucho porque se puede calentar la situación. Pero cuando hablamos de celo, a veces tenemos, los hombres tenemos nuestra esposa y las mujeres tienen sus esposos, y a veces cuando vemos que el hermano está hablando con la esposa, le está saludando, y ya el otro hermano se pone chivo, se pone moca y dice, están hablando con la mujer mía. Y después, ay Dios, a veces están hablando con el esposo y hay una hermana que está hablando con el hermano y el esposo dice, lo mira así, cuidado, hay que analizarse, porque no estoy hablando de esa clase de celo. Estoy hablando del celo, pero el celo ¿qué? En Dios. Hubo un hombre en el pueblo de Israel que fue celoso con Dios,
Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, empezaron a adulterar en el desierto, a cometer adulterio de toda manera. Y apareció un siervo de Dios, dígame el nombre, pastor, un siervo de Dios, que agarró una lanza así, cuando le hizo así, lo atravesó con tu mujer. Porque él tenía celo por Dios y celo por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice tener celo, ser celoso, está hablando en ese sentido. De que hay que hacerlo todo lo mejor posible, de andar fino delante de Dios. Ser celoso con Dios. Entonces, y arrepiéntete, dice el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Le está hablando el impío a lo que está, igual que está en la iglesia. Al impío. No, el que está en la iglesia es impío también. Le está hablando el impío que está en la iglesia. Porque él quiere vivir la doble vida. Y un impío. No hay diferencia. Entonces, el mensaje a la Odisea es la iglesia que está en la Odisea, no al impío. Porque aquí Juan le está mandando una carta a la iglesia que está en la Odisea. La Odisea era más que un lugar, una ciudad que pertenecía a Grecia. Pero allí, cuando el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio, a difundir el evangelio a los gentiles, el evangelio llegó a aquel lugar, a la Odisea. Que saluda a Pablo a esta iglesia, yo creo que en el libro de Colosenses, me corrigen los hermanos, le mandan también un saludo a la iglesia que está en la Odisea. Entonces Juan, el Epafno, cuando recibe la visión de Apocalipsis, le manda esta carta a la iglesia que está en la Odisea. Entonces, el mensaje es para la iglesia. El mensaje no es para el impío que está en la calle, es para la iglesia. Entonces, arrepiéntete, sé celoso, despiértate, o despiértate tú que duermes, dando el mensaje específicamente para la iglesia. Entonces dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces dice el 21, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Esto es un mensaje, hermano, para el pueblo de Dios. Dios me sacó a mí de un mundo de muchas tinieblas. Y voy a dar ese pequeño testimonio referente a mi hija. Duré más de 16 años siendo profesor y maestro de ocultismo de magia negra. No un aprendiz que anda por ahí que quiere ir siendo profesor, porque pertenecí a la alta élite del ocultismo, que está íntimamente relacionado con lo que son la gran masonería del mundo internacional, los francmasones, gnósticos, illuminatis. Estuve en esos mundos. Y llegó un momento de mi vida que Dios me sacó de ese mundo. Y dentro de todo ese proceso de mi vida largo, que caí en el satanismo, luciferismo, mi hija enfermó y se estuvo a punto de morir. En ese instante ya tenía ella 4 días interna tenía. Cuando salí del hospital, te pasaron mala noche, devastado, llorando, destruido. Llegué a mi casa después de 4 días que ella estaba interna. Y cuando llegué a mi casa, yo hice tantas cosas, hermano, que es fuerte decirla. Pero hay cosas que yo les puedo decir, cosas que ustedes no se imaginan. Eso es fuerte. Pero el caso fue que cuando llegué a mi casa, que mi hija se me estaba muriendo y venía llorando del hospital, nosotros como padres lloramos porque tenemos mucho amor hacia nuestros hijos. Llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, dije, Jesús, tengo más de 20 años que no llamo tu nombre ni pronuncio tu nombre. Más de 20 años que me he apartado de tu presencia, porque yo nací en el Evangelio, pero me aparté para caer en el camino de la magia negra. Pero tenía más de 20 años que no llamaba el nombre de Jesús en mi labio. Y en ese momento hice así
Después de 20 años, Jesús, yo vengo a ti. A ti yo te pongo como testigo entre todos los dioses del politeísmo griego y todos los dioses de los panteones egipcios, porque era politeísta. Cada vez que lloraba y hacía una oración, la que invocaba directamente era el padre del mal. Eso era así. Invocaba a todas las entidades tenebrosas, le pedía al sol, a la luna. Cada cosa, mira hermano, tantas cosas. Y así yo hice. Cuando puse a todos esos demonios así, y puse a Jesús en la derecha, dije: Jesús, vengo a ti después de 20 años y te pongo como prueba hoy para que tú seas testigo de este evento. Tengo 4 días pidiéndole a todos los dioses que sanen a mi hija, por ningún dios me ha respondido. Ninguno de esos dioses me ha dado mi respuesta. Ninguno. Hoy yo vengo a ti al 4.º día. Ahora yo voy camino al hospital. Yo te digo, te pongo como prueba que cuando llegue al hospital encuentre a mi hija comiendo y sonriendo. Si cuando llega al hospital encuentra a mi hija comiendo y sonriendo, entonces usted me ha demostrado que tú eres mi verdadero Dios y a ti es quien yo tengo que seguir. Y si me lo hace como prueba, abandonaré la brujería y la magia negra y decidiré seguir tu camino. Elegiré para que sea mi maestro y para que tú me instruyas. Cuando llegué al hospital, allá voy en mi camino lleno como de una alegría, un gozo, una felicidad que siento en mi interior, como una paz que llegó. Cuando llego al hospital, llamo a la esposa mía que está allá arriba, con la convicción de que mi hija ya estaba sufriendo, lógico. Aleluya. Y le digo: vieja, pues yo le digo vieja a ella de cariño. Le digo: vieja, ¿cómo está mi niña? La niña está comiendo y está sonriendo. Se levantó pidiendo comida y diciendo: mami, tengo hambre. Así son las obras de Dios. Y desde ese día fue parte de mi principio para decidir poner mi vida en el camino de Dios seriamente. Vine de un mundo de muchas tinieblas. Sé que en muchos momentos me sentí tentado, porque el pecado está a la puerta. Aquel que sale del alcohol, aquel que sale de la droga, aquel que sale de la brujería, que cree que no va a ser tentado, no es así. Él va a tener la tentación a la puerta. Pero de ti depende. Tú eres que tienes que tomar la decisión y decir: ya yo salí de ese mundo, ya yo renuncié de ese mundo y no lo quiero más. Por tomar la decisión de seguir solamente el camino de la luz. Cristo lo hizo en mí, como lo puede hacer en cada uno de nosotros. Dios le bendiga grandemente. Hasta aquí fue este mensaje, pero que sea alargado dentro de cada corazón de cada uno de nosotros, que sea llevado a la conciencia como una reflexión en nuestra vida. Dios me lo continúe bendiciendo. Amén. Gracias a Dios primeramente, y gracias a cada uno de ustedes por escucharme y tener paciencia. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Hermano pastor.